la intervención que va a realizar o la operación que va a realizar, ¿no? Bien, como sabemos, tiene tiempos, ¿no? Tiempos quirúrgicos, lo cual estos tiempos, momentos o fases son las que se dividen en toda intervención quirúrgica, independientemente ya sea de la zona corporal o la técnica que esto va a realizar, o la técnica que realice, ¿no?, el cirujano. Tenemos tanto el corte o la diéresis, la hemostasia, seguido de la sujeción o tracción, la separación, la disección, la sutura y en algunos casos la aspiración, ¿no? El que no haya puesto aspiración no está jalado porque retrocede un ratito. ¿Ya? Lo más importante que es corte, hemostasia, ¿sí? Lo más importante. Perfecto. No, doctor, no puse todo, no te preocupes. Pero que pongas corte, hemostasia, síntesis, ya está. Pero eso es todo lo corte, hemostasia, síntesis. Ahora empezando con lo que es la corte o la diéresis. En este caso acá vamos a tener el bisturí, que es el elemento más importante de la cirugía. Esto va a ser imprescindible para realizar incisiones finas y precisas. En este caso el bisturí clásico, como lo conocemos, consta tanto de una hoja desechable, que esto debe ser muy afilada, puede ser de diferentes tamaños y formas, ¿no? Como hablé de la hoja de bisturí, ¿no?, debe ser un elemento cortante de gran filo, y esto va a permitir realizar a los cirujanos cirugías, ¿no?, autopsias o algún otro procedimiento. Y la elección de la hoja va a depender del uso y el lugar anatómico en el que se va a emplear, ¿no? Otro punto importante también va a ser el mango de bisturí. Esto puede ser elaborado de plástico o de metal y se va a caracterizar por una ranura donde se introduce la hoja de bisturí, como vemos en la imagen, la hoja de bisturí y en puntitos lo que es el bisturí. Va a ser de tres tamaños, ¿no? Como este mango de 3, pueden darle hojas de 10 a 15, del tamaño de 10 a 15 de la hoja de bisturí, y el procedimiento puede ser a nivel de la incisión en la piel, del peritoneo, una aponeurosis o órganos internos, ¿no? Con un mango número 4, que es un poco más pequeño, va a haber hojas de la 20 a la 24 y va a ser bueno para las incisiones en la piel, en el abdomen y en el tórax. Y el mango número 7, que es la tercera letra, ¿no?, va a ser para incisiones de áreas ya profundas. Como mencioné, las hojas de bisturí van a ser de distintos tamaños, ¿no? Y otro punto también va a ser las tijeras, ¿no? En este caso se utilizan varias tipos y formas de tijeras, lo cual su objetivo principal, como sabemos, va a ser cortar. Y en este caso la forma varía, ¿no? Va a variar de distinta forma dependiendo al uso, ¿no? Y en este caso se va a clasificar según sus ramas, pueden ser rectas o curvas, según su punta podemos tener puntas romas o agudas, y dependiendo de su filo, liso o cerrado, ¿no? Como vemos en la imagen, podemos encontrar una tijera curva de doble filo agudo, ¿no? Otra tijera igual curva, pero en este caso un filo romo y otra aguda, ¿no? Podemos tener también rectas con doble roma o toma, ¿no? Y recta, ya sea una roma y una aguda de puntas. Bien, vamos a tener un tipo de tijera, que es la Metzebaum, ¿no?, que en este caso son las tijeras más delgadas y deben reservarse para lo que son tejidos delicados y finos. Por otro lado, las tijeras Mayo, que son un poco más grandes y toscas, ¿no?, en este caso se usan para cortar tejidos ya más densos. Bien, el segundo punto, que es la hemostasia, ¿no?, en este caso al seccionar los tejidos se produce el daño del sistema vascular, por lo que es necesario detener el sangrado, ¿no? Bueno, en este caso debemos decir que debemos hacer una hemostasia, como el mismo nombre dice, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la presión digital o pinzamiento o alguna otra técnica que pueda hacer el cirujano, ¿no? Podemos tener pinzas, por ejemplo, la de Kocher, la Crile, pinza mosquito o la Kelly, ¿no? Bien, las pinzas Kelly en este caso presentan a nivel de la punta estrías, ¿no?, en lugar de dientes. Son utilizados durante las cirugías para comprimir vasos sanguíneos y en vehículos vasculares, y así evitamos el sangrado, ¿no?
Otra variante es las pinzas de Kelly curvas. También tenemos las pinzas Crilley curvas, ¿no? También se va a caracterizar por no presentar dientes, sino también estrías transversales. Y las pinzas de Kocher, como vemos, en la punta tienen como un dientecito. Eso les sirve a esta pinza para una mejor sujeción o una presión firme, ¿no? Y así evita lo que es un resbalamiento tisular. Siguiente, por favor. Bien, el tercer punto, que es la sujeción-atracción. En este caso utilizamos instrumentos que nos va a servir para sujetar, traccionar o fijar tejidos u órganos, ¿no? En este caso sin ocasionar daño. Las más comunes, que son las pinzas Alice, ¿no? Que se utiliza para sujetar tejido de forma firme. También se puede sujetar vísceras o bordes de la piel. Y las pinzas Lane, que son cuchillas ya en forma de curva, como vemos en la imagen, son más fuertes y sus extremos son un poco dentados, ¿no? También sirven para sostener órganos difíciles y voluminosos. Por otro lado, la separación, como su mismo nombre dice, estos instrumentos nos ayudan a lo que es a retraer, separar o abrir, ¿no? Las distintas capas de los tejidos, con el fin de alcanzar o poder visualizar mejor un órgano o cavidad, ¿no? Podemos tener de dos tipos: los separadores, ¿no? Ya les voy a mostrar en imágenes, tanto los no manuales o estáticos, ¿no? O los autoestáticos de cremallera, ¿no? Que son el Balfour, Vincent, el Pinochetto, o los manuales o dinámicos, ¿no? Que tenemos el Colin Harman, Davidson o el Farabeu. Y las valvas, que son como no manuales, algo así, ¿no? Que son las más comunes, es la Taper y la Doyle. Siguiente, por favor. Bien, como mencioné, los separadores manuales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los extremos de los separadores pueden ser tanto en forma de gancho, como vemos, en forma curva, en forma de espátula o ya dentada, ¿no? Y algunos separadores pueden ser moldeables para adaptarse a la estructura que está siendo retraída, ¿no? La Farabeu, que llega a ser la más utilizada para retraer, ¿no? Que son manuales. La retractor manual también, por ejemplo, esto nos sirve para venas y nervios, ¿no? Siguiente. Y los separadores que ya son fijos, ¿no? En este caso, estos separadores se mantienen, ¿no? Separados gracias a la tensión sobre los tejidos. Y en este caso, estos separadores quedan abiertos por una articulación, ¿no? Como vemos la que por esta articulación puede quedar abierto, o en la Pinochetto a través de engranaje, ¿no? Como tiene la cosa. Bien, otro punto, que es la disección. En este caso consiste en liberar estructuras anatómicas del tejido conectivo que lo rodea para su estudio y tratamiento, ¿no? En este caso los más utilizados son las pinzas de Addison. En este caso nos sirve para tomar con precisión un tejido anular gracias a su diseño. Hay dos tipos, ¿no? Algunos que tienen dientes o algunos que no. También nos sirve porque tiene una fineza, se puede agarrar, como vemos, más delgado, más corto. Nos sirve para agarrar tejidos más finos, ¿no? Otros tipos de pinzas, ¿no? Podemos tener la pinza de disección con o sin garras largas, ¿no? Y cortas, ¿no? Como vemos, su punta es más larga que la de Addison. Y la pinza de racho, la rusa, en este caso se utiliza para aproximar, coger o sujetar o comprimir, ¿no? Acá, como vemos, la punta es muy distinta. Bien, ahora ya para acabar, ¿no? Que es la sutura de la síntesis, va a ser un punto importante conocer las agujas, ¿no? Nos sirve porque nos permiten el paso del hilo a través de los tejidos, ¿no? Con la finalidad de causar menos trauma posible al tejido. Esto lo podemos clasificar según su forma, ¿no? Podemos tener forma recta, curva o mixta. Según su ojo puede ser un poco cerrado o abierto, automática. Y según la sección transversal, ¿no? Puede ser cilíndrica, aplanado o triangular. Otro importante va a ser también el portaagujas, que en este caso se emplean para la manipulación de las agujas. Y la selección del tamaño y el tipo de portaagujas llega a ser determinada por el tipo de aguja que vamos a utilizar. Hemos utilizado que es la portaaguja Mayo Egares, ¿no? En este caso es el más utilizado en una cirugía.
Y las agujas generalmente deben ser colocadas en forma perpendicular al portaagujas, ¿no? Y así lograr una mejor maniobrabilidad, ¿no? Bien, como mencioné, uno de los más usados que es el portaagujas Mayo-Vega, ¿no? Y otra variante puede ser la portaagujas de mate, pero ambos tienen la misma finalidad, ¿no? Agarrar mejor o maniobrar mejor las agujas. Eso sería todo, doctor. Chicos, entonces es importante que conozcan esos elementos o los pasos, porque ustedes van a estar en una emergencia quirúrgica, en un área quirúrgica. Quieran o no quieran, van a hacer su paso por ahí. Hay muchos que dicen, no, a mí no me gusta ser cirujano, a mí me gusta otra cosa. Sí, pero durante tu actividad asistencial y académica, algún momento vas a pasar por una emergencia, por una guardia, y vas a tener que usar todos estos elementos. Y todos estos solamente utilizan 3 o 2. ¿Qué utilizan? La Kelly, ¿qué más? La mesa de disección y el corte y la tijera, porque ustedes no van a hacer cirugía, sino ustedes van a hacer suturas, no van a tener esa oportunidad, la universidad no da esa oportunidad, pero por lo menos van a hacer ustedes cierre de heridas, todas las heridas que ustedes llegan a la emergencia, ya sea de rostro, miembro, tórax, ustedes son los que van a suturar. Ya depende de ustedes si le hacen una cirugía plástica, una cirugía, o si lo cosen como a chancho, como ternero, no importa. No interesa, lo importante es que tú hagas qué cosa. Hemostasia, porque toda la mayoría de los heridos sangran. Todos los que salen de la discoteca, ¿cómo llegan? Sangrando. ¿Qué hacen? ¿No? Si el chico es bonito, ay, yo lo voy a atender. Es bonito. Pero si esas cosas son como así. Bueno, eso ya queda criterio de cada uno, pero lo importante es que usted tiene que salir con esa luz. Si alguien conoce los artistas, eso es básico, ¿a dónde vaya? Muy bien, doctora, sígalo. Aparte, no hay otro tipo de hemostasia, ahora hay suturas armónicas, suturas láser, etc. Ahora ya muy poco yo utilizo el bisturí, todo lo utilizo que cosa es el bisturí armónico, sino el electrobisturí. Pero ya eso poco a poco lo van en el camino ahora. Vamos chicos, continuamos. Bueno, ahora vamos a tratar el tema de cicatrización y curación de heridas. Para poder enfocarnos en este tema, primero nos tenemos que preguntar qué es una herida. Respondiéndonos al interrogante, nos hace mención que una herida es toda solución de continuidad en la cubierta cutánea. Recordémonos que el primer órgano protector en el organismo es la piel, ¿no? Entonces, va a ser a este nivel donde se van a ocasionar lesiones, a la cual nosotros lo vamos a determinar como solución de continuidad. Nos dice que con frecuencia se produce una simultánea o diferida pérdida de sustancias por la acción de diversos agentes causantes y que puede ser a los tejidos y órganos subyacentes. Muy aparte tenemos otro tipo de concepto donde nos hace mención que una herida es una perturbación de la estructura anatómica y fisiológica normal de un tejido. En este caso nos enfocamos en la piel y representa un daño considerable en las barreras naturales de defensa contra agentes extraños, ¿no? Recordémonos que la piel tiene diversas funciones y una de ellas es la protección, ¿no? La siguiente, por favor. La etiología de las heridas, para que se pueda realizar estas heridas van a incluir diversos factores. Dentro de estos vamos a encontrar los agentes perforantes, donde estas van a producir heridas punzantes, como ejemplo lo que son las espinas, agujas, clavos, etc., ¿no? Ahora tenemos otros agentes cortantes. En estos agentes cortantes la estructura, o esta va a ser producida por una estructura metálica, ¿no? Provistos de un borde de corte, como por ejemplo el cuchillo, el bisturí, también el vidrio, la hoja de papel, el hilo pueden producir este tipo de heridas cortantes. Tenemos agentes perforantes. El agente causal netamente va a ser una superficie roma, por ejemplo, un martillo, que produce generalmente un traumatismo de tipo cerrado, ¿no? Si el golpe es muy violento, se producirá una herida de tipo contusa, ejemplo, nos hace mención de un golpe con martillo. El otro tipo biológico tenemos lo que son los proyectiles de arma de fuego.
Estas van a producir heridas cuyas características dependen de la cuantía de energía, va a depender de la distancia, en este caso que se ejerce el disparo, ¿no? A más corta distancia va a producir otro tipo de característica de herida a una de larga distancia. El otro vamos a ver los agentes contundentes. Dentro de esto nos hace mención que vamos a encontrar instrumentos metálicos en los que uno de sus extremos está conformado por una lámina alargada y la otra termina en una punta. Ejemplo, el puñal, el sable y el cuchillo, entre otros. ¿Por qué es importante conocer esta etiología? Porque de esto va a depender lo que es netamente la reparación de la herida, ¿no? Cómo se va a darse el proceso de la cicatrización netamente. La siguiente, por favor. Enfoquémonos un poco en base a lo que es la solución de continuidad, que está dentro de la definición netamente. La solución de continuidad nos hace mención que netamente está enfocada en la piel, podrá ser de forma lineal, curvilínea, estrellada, superficial o profunda, ancha o estrella, o en forma estrecha, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en la etiología, hemos visto que de acuerdo al factor causante o al factor etiológico se va a producir distintos tipos de heridas, ¿no es cierto? Entonces a ello netamente va a estar enfocado la solución de continuidad para nosotros poder diferenciar estos tipos de herida y el agente causante netamente. En aquí nos hace mención que la separación de lo que son los tejidos pueden interesar solamente a la piel o solo a la epidermis, como puede ser más profunda, afectando lo que son las fascias, los músculos, tendones y vasos de mayor calibre, ¿no? Cuando se trata de heridas producidas por proyectil, la solución de continuidad asume carácter especial porque va a depender, como ya les iba diciendo, de la distancia. Una herida netamente va a presentar bordes, ángulos, paredes y lo que es el fondo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de heridas. Dentro de la clasificación de heridas vamos a encontrar dos tipos. Y hay más tipos, pero vamos a verlo de acuerdo al factor etiológico netamente. Vamos a ver las heridas agudas y las heridas crónicas. ¿Por qué es importante diferenciar este tipo? Porque vamos a ver en qué momento se interrumpe el proceso de la cicatrización del herida. ¿Ya? Ahora veamos, enfoquémonos en heridas agudas. Las heridas agudas nos hacen mención que suelen tener un mecanismo de lesión fácilmente identificable que provoca la alteración de la integridad de la piel y suelen deberse a algún tipo de traumatismo, como nosotros podemos evidenciar en la figura. Dentro de lo que son las heridas agudas podemos encontrar lo que son las heridas quirúrgicas, lo que realiza inmediatamente el cirujano al momento de aperturar lo que es el campo quirúrgico, ¿no? Ahora, en base a lo que son las heridas crónicas, estas heridas crónicas pueden desarrollarse con el tiempo a partir de lesiones cutáneas traumáticas o quirúrgicas agudas, ¿verdad? Lo que son las heridas crónicas es la complicación de una mala resolución de lo que son las heridas agudas. Esta puede ser resultado de la ruptura de la piel previamente intacta. La siguiente, por favor. Según la clasificación, este es otro tipo de clasificación de heridas. Tenemos la clasificación de Alzheimer, donde hace mención el riesgo de infección de cada una de estas heridas. Tenemos la herida limpia contaminada, la herida contaminada y la herida sucia e infectada. También aquí podemos identificar lo que son los factores etiológicos, ¿no? Por ejemplo, en la herida limpia netamente vamos a enfocarnos en lo que son las cirugías selectivas no traumáticas. Aquí no hay un agente causante espontáneo, ¿no? Que ya es programado. Una intervención quirúrgica es programada y se van a darse todos los procesos de antisepsia para evitar lo que es una infección de herida. A comparación de lo que es una herida limpia, contaminada, esta es de tipo no traumática, puede presentarse en una cirugía con apertura del tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, ¿no? Por ejemplo, en casos de obstrucciones intestinales, ¿no? Aquí podemos ya encontrar este tipo de herida limpia contaminada. Ahora, la herida contaminada nos hace mención que es una cirugía con importante violación de lo que es la asepsia y la antisepsia, que más adelante lo van a mencionar. Hay penetración de las vísceras huecas con escape de contenido, ya cuando hay perforaciones, por ejemplo, en un cuadro de obstrucción intestinal, digamos, o una apendicitis complicada perforada, ¿no? Ya va a haber exposición de todo lo que es el contenido del apéndice a nivel de lo que es la cavidad
peritoneal en este caso, ¿no? Entonces ahí estaríamos mencionando o hablando de lo que es una herida contaminada. Tenemos lo que es la herida sucia e infectada, donde hace mención de heridas traumáticas con cuerpos extraños, tejidos desvitalizados o con más de 6 horas de evolución e infecciones bacterianas agudas o con víscera perforada. Aquí la diferencia entre herida contaminada, sucia e infectada también va a estar en base al tiempo, si nos vamos identificando el tiempo de evolución. La herida contaminada menor de 6 horas y la herida sucia o infectada mayor de 6 horas. Ahora, como ya hemos identificado lo que qué es una herida, cuáles son los tipos de herida, cuál es la etiología, veamos cuáles son las etapas principales de lo que es la curación o cicatrización de la herida. En algunas bibliografías hacen mención de lo que son tres etapas principales hasta llegar al punto del cierre y cicatrización. En algunas bibliografías también hacen mención de lo que es la hemostasia, ¿no? Lo habrán leído, chicos. En estas etapas principales nos hace mención que todo va a darse inicio por un trauma o lesión. El trauma, recordémonos que puede ser una herida abierta, a nivel de la piel. Lo primero que sucede de una manera fisiológica cuando se ocasiona este trauma es que se da el proceso de hemostasia, ¿no? Es por eso que se considera la primera etapa. Cuando hablamos de la hemostasia, ¿es por qué? Porque va a trabajar lo que es la cascada de la coagulación. Aquí quienes intervienen, lo que son las platinas, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda formar lo que es el puente de fibrina, ¿no es cierto? Ahora, posterior, nos hace mención que este periodo de la hemostasia va a demorar un tiempo máximo de 10 minutos, ¿no? Ustedes habrán evidenciado cuando nos realizamos un corte que ese sangrado tiende a ceder, ¿no es cierto? Ahora, posterior a eso vamos a pasar lo que es al punto de la inflamación. En este punto de inflamación ya hemos visto la hemorragia, la coagulación. En este punto, netamente, se va a darse lo que ya es la cascada de la inflamación. En aquí ya van a participar lo que son las interleuquinas para que se dé el proceso de la inflamación. Ante toda lesión, siempre va a haber una respuesta que es la inflamación, ¿no? Ahora, posterior a lo que es la inflamación, encontramos lo que es la proliferación. Nos hace mención que en la proliferación ya van a trabajar netamente lo que son las células basales, porque si nosotros nos enfocamos a nivel de la piel, recordémonos que en cada estrato encontramos distintos tejidos epiteliales. Y en la base encontramos, en la base vamos a encontrar lo que son las células basales, ¿no? Estas que se encargan netamente de la proliferación del celular, ¿no es cierto?, para que se dé el proceso de la cicatrización. Entonces, en este periodo de la proliferación vamos a ver que no solamente van a participar lo que son las células basales, sino también van a participar lo que son los queratinocitos, las células endoteliales, los fibroblastos y lo que son los macrófagos, ¿no? En esta etapa de proliferación nos dice que se va a darse el inicio de la síntesis de lo que es la matriz extracelular, ¿no? Lo que es el proceso de la angiogénesis y lo que es la epidermización, ¿no? Lo que es la regeneración de lo que es la epidermis netamente. Posterior a eso pasamos lo que es a la etapa de remodelación. En esta se da lo que es la síntesis de la matriz extracelular, inicio del cierre de la herida y lo que es netamente la contracción. A este nivel de la remodelación nos dice que en la primera etapa vamos a encontrar la participación de lo que es el colágeno tipo 3. Y ya cuando entramos a una etapa de cierre y cicatrización vamos a encontrar el colágeno tipo 1, ¿no? Entonces, estos son los procesos para que se pueda darse lo que es el proceso de la cicatrización. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en esto? Y en la primera diapositiva que hacía mención de la clasificación de las heridas, teníamos las agudas y las crónicas. Las agudas van a cumplir con todo este proceso en el tiempo máximo de 4 a 6 semanas de mención, a comparación de las crónicas que va a superar este tiempo. ¿Por qué? Porque hace mención que las crónicas se van a netamente quedarse en el proceso de la inflamación. ¿Por qué? Porque las crónicas pueden tener un agente etiológico infectante, entonces eso hace que se agrave todo el proceso de la cicatrización normal. La siguiente, por favor. En aquí podemos evidenciar
el tiempo, ¿no? El tiempo donde cada una de las estructuras celulares van a ir participando en el proceso de lo que es la cicatrización. Tenemos que el primer proceso, la injuria es la lesión netamente. Vemos el proceso de la inflamación hasta los 3 días, hasta los 7 días se puede presentar. Luego tenemos el proceso de proliferación hasta los que son las 3 semanas y luego tenemos la remodelación, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a encontrar lo que son los tipos de cicatrización. Como les iba mencionando, estos tipos de cicatrización van a depender del tipo de agente causante. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si hablamos de una herida perforada, podemos ver que estas no van a ser como una herida por una incisión simple, ¿no? El proceso de la granulación se va a ver afectado porque va a haber pérdida de tejido, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la de primera intención. Nos hace mención que es una forma de cicatrización primaria, requiere de las siguientes condiciones: va a haber una ausencia de la infección de la herida, va a haber una hemostasia perfecta, cumple con el primer paso, va a haber un afrontamiento correcto de sus bordes y ajuste por planos anatómicos de la herida durante lo que es la sutura. Por segunda intención, esta va a ocurrir en forma lenta y a expensas de un tejido de granulación bien definido, dejando como vestigio una cicatriz larga, retraída y antiestética. Y lo que es la cicatrización por tercera intención, esta va a estar denominada de esta forma por lo que son las superficies de una herida en fase de granulación con una sutura secundaria. Ya aquí van a intervenir lo que son las suturas, ¿no? Y lo que es la cicatrización por cuarta intención, cuando aceleramos la cura de una herida por medio de injertos sobre todo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, compañeros, reiterando el saludo de la noche. En esta parte ahora nos vamos a enfocar en cuanto a asepsia y antisepsia. Bien. Primero iniciamos mencionando a Joseph Lister, un cirujano británico, nacido el 5 de abril de 1827, que fue descubriendo sobre todo los procedimientos que hacía Louis Pasteur sobre los gérmenes, y estos usos principalmente para poder proponer que las infecciones eran causadas por microorganismos invisibles. Joseph Lister estudió medicina y también botánica. En estos estudios que él básicamente iba durante toda su carrera, trató de enfocarse también en la parte de los antisépticos, es decir, para combatirlos ha introducido el uso de antisépticos, en particular el ácido carbólico, en este caso el fenol, para limpiar tanto heridas, instrumentos y ambientes quirúrgicos. Siguiente, por favor. Bueno, en 1867 Joseph Lister subió, en este caso, este artículo lo publicó en una de las prestigiosas revistas como es The Lancet, que básicamente habla sobre los efectos de los antisépticos que podrían contrarrestar tanto morbilidad y mortalidad, ¿no?, con el uso apropiado de los antisépticos, que en todo momento eran necesarios. De esta forma poder enfocarse en las circunstancias completas en lo que vendría a ser en esa parte, ¿no?, de lo que son las infecciones. Siguiente. Bien. Se menciona el Royal Infirmary de Glasgow porque Joseph Lister, durante todo este periodo de ser un buen científico, lo que puso también es hacer mención a la hipótesis que él tenía. Entonces, nos dejó 3 cosas con mucho valor, que principalmente es la esterilización de los instrumentos quirúrgicos, el uso en este caso del fenol y el lavado de manos en el caso de los cirujanos. Siguiente. Entonces podemos mencionar que Joseph Lister fue un gran líder en la medicina que puso un antes y un después, sobre todo en el ámbito de la cirugía, ¿no? Entendimos que la medicina se empieza en este caso con la importancia de la limpieza, la desinfección y la prevención de la contaminación, ¿no?, que eran tan importantes como las habilidades que en ese momento se tenía en el campo quirúrgico.
y en ese momento pues sentó su aporte a lo que son las bases, como hoy en día conocemos, una cirugía totalmente segura y también una medicina estéril. Siguiente, por favor. Cuando vendría a ser ahora otro importante médico, ¿no? Es Ignaz Philipp Semmelweis, que fue un obstetra húngaro que ha ido investigando en estos tiempos que las mujeres morían en los partos, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, de esta forma descubrió que la clave estaba en la higiene y el lavado de manos, porque había una alta incidencia en mujeres, en este caso puérperas, que al momento del parto pues se morían, ¿no? Las gestantes, las madres, y por lo tanto él introdujo que algo estaba pasando, ¿no? En ese momento, ya que habían estudiantes que después de realizar, por ejemplo, la autopsia, iban a atender y tocar, en este caso, a realizar lo que vendría a ser a las madres. Entonces, estas medidas han ido reduciendo la tasa de mortalidad desde un 18.27% a un 1.27%. Siguiente, por favor. Bien, ahora lo que vendría a ser la sepsis. La A representa, en este caso, la sepsis, que es un prefijo. Entonces, diríamos que va a ser una ausencia de microorganismos, que básicamente se enfoca en remover y en prevenir la entrada de microorganismos en áreas estériles o en ambientes que son controlados, por ejemplo, objetos y entornos del paciente. Como vemos en la imagen, en este caso, ¿no? La desinfección de cada instrumento quirúrgico, el correcto manejo de lo que vendría a ser la apropiada vestimenta, ¿no? De los médicos, también centrifugar algunos elementos del campo quirúrgico. Entonces se enfoca en desinfectar, esterilizar y sobre todo los materiales y equipo, y también desinfectar las mesas y zonas de trabajo. Siguiente. Entonces, las maniobras para intentar que una cirugía sea muy apta y verídica, se ha implementado en esos tiempos lo que vendría a ser las prácticas de asepsia médica, que se han ido clasificando en limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza principalmente es un proceso de separación en las que van a actuar por medios mecánicos o físicos. Se refiere a la suciedad que va a existir en la superficie inerte. Por otra parte, la desinfección va a ser un proceso físico y químico por medio del cual se van a eliminar microorganismos patógenos de objetos inertes. Y la esterilización, que es un proceso en el cual va a ir destruyendo de forma viable cada vida microbiana, incluyendo pues las esporas bacterianas. Siguiente, por favor. Los materiales que se van a esterilizar es la mesa del quirófano, ya que esto se va a hallar, por ejemplo, en los sanitarios, en los hospitales o en los centros de atención médica. Entonces, tiene ese acondicionamiento, ¿no? Para, en este caso, ponerlo en práctica lo que son las operaciones quirúrgicas. Los vendajes, todos los instrumentos quirúrgicos, como son pinzas, bisturís, espátulas, cortagujas, y las sondas, que principalmente vamos a insertar, ¿no? En el cuerpo a través de la piel, haciendo un orificio natural con la finalidad de introducir o extraer sustancias. Siguiente. Las prácticas de asepsia médica se van a clasificar en aseo y limpieza, antisepsia y desinfección, tal como lo muestran las imágenes. Lo siguiente sería aseo y limpieza. Bueno, aquí se van a emplear sobre todo las prácticas de aseo personal y la limpieza del medio, que se realiza de acuerdo a la necesidad y a las preferencias individuales, costumbres, sobre todo el entorno del paciente y del médico. Siguiente, por favor. Y la asepsia quirúrgica, que es básicamente la intención que busca en la cirugía. Por tanto, vamos a mencionar que va a ser un conjunto de maniobras o procedimientos que tienen la finalidad, en este caso, ¿no? De evitar cualquier tipo de contaminación de una herida, del instrumento o también de todo el campo quirúrgico. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, en una zona restringida, hoy en día sí conocemos verdaderamente el valor que está, ¿no? En la protección
tanto del médico como del paciente, siguiendo pues, por ejemplo, la vestimenta adecuada, como en este caso la mascarilla, el gorro, las botas, y también el traje, ¿no? En lo que vendría a ser la cirugía. Siguiente, por favor. Y lo otro que sería la antisepsia, que sería anti, contra y sepsis, todo lo contaminado, ¿no? Los microorganismos. Entonces, este va a ser el medio por el cual vamos a hacer estos procesos, que básicamente destruyen los microorganismos de la piel, de las membranas mucosas, mediante la ayuda de lo que serían las sustancias químicas que van a inhibir el crecimiento o el número de los microorganismos, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, los ejemplos que nos dan es el lavado de manos clínico-quirúrgico, la preparación de la piel para realizar procedimientos que son invasivos, y también desinfección de mesas y zonas de trabajo, ¿no? Como la curación de heridas, el lavado de manos y la presentación de estos agentes o sustancias químicas. Los antisépticos se menciona que va a ser sustancias herbicidas que vamos a ir aplicando sobre la piel y tejidos vivos con la finalidad pues de destruir microorganismos. Entonces, de esta forma vamos a lograr impedir la proliferación, acción biostática. Los más conocidos en este caso son el hexaclorofeno, que es la clorhexidina, o los compuestos yodados como la povidona yodada, o los alcoholes como el etanol al 50% y el isopropílico al 70%. También los mercuriales como es la mercrómima y el mertiolato. El peróxido de hidrógeno, en este caso que la presentación es una oxigenada, y el trifenilmenato, que es violeta de ginseng. Cada producto o cada sustancia debe cumplir con las características deseables en los antisépticos y sus desinfectantes, como es un amplio espectro, estabilidad, que no sea dañino, no tóxico, de alguna manera económico y sobre todo respetuoso, ¿no? Con el medio ambiente. Siguiente, por favor. Los mecanismos de acción van a afectar en todo momento lo que son las estructuras de los microorganismos. Entonces van a tratar de desnaturalizar las proteínas por medio de ¿qué? De tres cosas importantes, como es la oxidación, es decir, destrucción, la hidrólisis, que es la ruptura, y también la inhibición de enzimas que van a disminuir la actividad. Entonces cada elemento o cada antiséptico se debe emplear con un fin, ¿no? Una limpieza previa de la superficie, una remoción de antisépticos, una aplicación del antiséptico más apropiado, que en este caso evite en todo momento algún tipo de alergia o irritación. Lo cuarto sería aplicación y fricción sobre la piel, y también esperar el tiempo de acción de cada uno. Aquí tienen las representaciones, como es el alcohol etílico al 70%, que es el más usado, ya que es un bactericida rápido de acción, máximo de 30 segundos a 2 minutos. Se recomienda sobre todo, por ejemplo, en antisepsia en pacientes que son alérgicos al yodo, pero también van a proteger en todo momento de lo que son los microorganismos que tienden a estar un poco alejados, ¿no? Y lo otro serían los yodósporos, como la povidona yodada al 10%, que va a ir penetrando, ¿no?, la membrana celular, y de esta forma va a inhibir lo que es la síntesis proteica. Ahora, la tintura de yodo al 0.5% es un agente herbicida que sí es un producto tóxico para tegumentos, que puede causar irritación y quemaduras. No es recomendable para un procedimiento que puede ser muy largo. Y el alcohol en gel, que es recomendado para el lavado de manos entre pacientes. Y también debe existir un primer lavado, ¿no?, tipo clínico, cada inactivación por material orgánico. También es importante que no produce secación de la piel, ¿no?, para la lesión. Bueno, la clorhexidina va a hacer esa interacción con la membrana celular para poder precipitar el citoplasma y desencadenando la muerte celular.
Y lo otro que es el triclosan de 0.5 al 1%, que es un antiséptico bacteriostático que va a estar incorporado en jabones. Entonces, este también va a actuar sobre la membrana, alterando en todo momento la parte, ¿no?, del citoplasma celular y la síntesis. Siguiente. La esterilización del material, tanto en los métodos físicos como en los químicos, vamos a tener un calor húmedo como es el autoclave, que va a ser textil, de material sólido, y también un calor seco como el instrumental, el vidrio y los aceites. Tiene una presentación de radiación ionizante, que en este caso es en plástico y en suturas, y lo otro es en no ionizante como infrarroja o ultravioleta. Y en los métodos químicos, pues sobre todo son para equipos un poco más especializados, ¿no?, como la parte endoscópica, que va a destruir tipo de microorganismos, tanto por su alteración del ADN y del ARN. Siguiente. Bueno, el lavado de manos, como sabemos, su principal objetivo es disminuir lo que vendría a ser los riesgos, ¿no?, tanto de transmisión, por ejemplo, del propio médico al paciente. Entonces, fomentar hábitos de higiene, y de esta forma vamos a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Siguiente. Aquí tenemos los momentos claves, sobre todo en el hospital, ¿no?, de lavado de manos, que sería antes de tocar al paciente, también en la parte, por ejemplo, de estar en ese ámbito del paciente, después de tocar al paciente, y la otra parte sería después de estar en contacto con el entorno del paciente. Y el paso de lavado de manos, ya como sabemos, su duración entre 40 y 60 segundos, seguir los pasos necesarios, los 12 pasos, para tener una buena higiene. Y el lavado de manos quirúrgico, ¿no?, que es partir del septazo, que va a ser un avance en lo que vendría a ser eliminar los microorganismos transeúntes y reducir sobre todo una flora más residente. Vamos a hacer este procedimiento antes de cualquier intervención quirúrgica o realizar alguna técnica que requiera una extremada asepsia, ¿no? Y lo que debemos fijarnos también es verificar que las manos y antebrazos estén libres de anillos, pulseras y relojes, y también tener uñas cortas, y lo siguiente sería no tener esmaltes, ¿no? Usar la ropa quirúrgica adecuada, con la limpieza adecuada, el gorro, también la mascarilla, y no usar debajo de la ropa quirúrgica alguna ropa ligera. Ese es el procedimiento del que estábamos hablando, que básicamente es son los 12 pasos, y en uno de ellos es lo que se realiza este procedimiento 2 veces, ¿no?, para que tenga el correcto manejo. Esto es ya en este caso de lavado de manos, pero preparado de base a cuerpo, es decir, con el gel o con el alcohol. Hacemos los mismos pasos, pero con el agente, en este caso lo que vendría a ser el alcohol y gel. También se publicó lo que es un artículo en PubMed que menciona que un método de preparación quirúrgica de manos podría ser más efectivo. Entonces se realizó un estudio comparativo entre la desinfección y el lavado de manos, y mencionaba que ambos son muy importantes, y que ambos métodos tienen un valor principal, ¿no?, tanto su efectividad, que va a ser similar, pero también lo otro sería que debemos ajustar estos procedimientos de acuerdo a las condiciones y la disponibilidad de las instalaciones o institución de la implementación. Sígueme, por favor. Sígueme. Ya. ¿Todos ustedes tienen práctica en el hospital? ¿Sí, no? ¿Todos han visto pacientes? ¿A todos les han dicho que se laven las manos antes de tocar al paciente? No. Los míos tampoco. ¿Dónde se han lavado? Después, ¿no? Chicos, es importante eso, ¿ya? La higiene. A ver, levante su mano.
siempre las uñas, ¿no? Y bueno, yo porque soy cirujano, pero todos los días no puedo tener uñas largas, no son cortitas. Pero siempre, chicos, tengan presente eso. La parte más importante de la asepsia es el lavado de manos, o sea, para todo. Usted puede llevarle a un paciente a la emergencia. Lo primero que va a hacer, si tiene que suturar, ¿qué va a hacer? Lávese las manos. Doctor, estoy resfriado, tengo gripe, no puedo. Bueno, hay alcohol, pues. Pero doctor, me va a dar, ¿qué me dijo? Me va a dar, cirrosis hepática. Sí, pero te tendrías que estar lavando 2 años todos los días con alcohol, ¿no? Porque el alcohol se absorbe, chicos, el alcohol se absorbe, ¿eh? No voy a creer que es... Sí, el gel con desodorante, eso se absorbe. ¿Y a dónde va? Hacia el hígado. Ya hay pacientes con hepatopatías crónicas a causa del uso del alcohol, ¿ya? Sí, si no hay, bueno, aunque sea, pues, pero lávate las manos, aunque sea como oxigenado, lávate las manos, ¿ya? Y después, colócate los guantes y sigue el procedimiento. Y lo otro más importante, ¿no? Siempre, no solamente hay que ser cirujano, sino como persona, siempre antes de ingerir cualquier tipo de alimento, que tienen que hacer, lavarse las manos, ¿ya? Es un simple procedimiento, es una simple etapa de prevención que nos sirve para prevenir principalmente, ¿qué cosa? ¿Qué bicho? El Helicobacter pylori, primer causante de cáncer gástrico en nuestro medio. Así que solamente con lavarte las manos. Bueno, doctor, pero tengo que cumplir los 11 pasos. No, los 11 pasos, doctor, es cuando vas a quirófano. El otro lávate como quieras, pero lávate. Gustavo, acá de pasar. Ya. Vamos, doctora, ya me quiero. Acá de pasar, Gustavo. Así como ustedes. Omar, dile a Gustavo que no se espere, güey. Hay que faltar a la psiquiatría, mano. ¿Qué ocurre, no? En decisión directa o cerca de ella durante los primeros 30 a 90 días de vigilancia. Bueno, vamos a hablar de la planificación, ya lo mandaste yo. Bolivia ganó. Vamos a hablar de la cirugía libre. Y golearon a Venezuela. Llamo a basura. Quirúrgica sin afección del tracto respiratorio, digestivo ni pulmonar. Bueno, esto tiene una respuesta séptica, más que nada al 5%. En la cirugía limpia contaminada vamos a hablar de la cirugía de las cavidades o órganos con contenido ya microbiano. Esto tiene una respuesta séptica del 5 al 15%. En la cirugía contaminada, más que nada acá la cirugía de un tejido inflamado, el SINJU, más derramamiento de vísceras huecas, heridas abiertas o reservas, y esto tiene una respuesta séptica del 15 al 30%, y bueno, la cirugía sucia, más que nada la cirugía del tejido con presencia de pus, una herida traumática de más de 4 horas de evolución. Bueno, acá también ya no se considera la profilaxis, sino hablamos de tratamiento médico. La respuesta séptica es un 40%. En la clasificación de la inclusión del sitio quirúrgico, más que nada vamos a hablar acá la primera que es pregunta, que son 3. En la primera está la incisional o superficial, que es más que nada esa aquella que se da en las siguientes condiciones, ¿no? Va a ocurrir en los 30 días posterior a la cirugía, bueno, compromete piel y tejido subcutáneo. Mínimo una de las siguientes condiciones va a ser el drenaje turbulento, con signo de inflamación local, un diagnóstico de infección de herida quirúrgica por el cirujano, ¿no? La siguiente, la incisional profunda, más que nada es aquella que se da en las siguientes condiciones. Bueno, va a ocurrir hasta los 30 días posteriores a la cirugía, no ve con un implante, hasta los 90 días si existe alguno, ¿no? Esto más que nada envuelve tejidos blandos ya profundos, la fascia y el músculo. Bueno, acá mínimo una de las siguientes condiciones va a ser el drenaje ya purulento de la zona, la dehiscencia de estructuras profundas, los signos y síntomas de inflamación local, el diagnóstico de la infección incisional profunda realizado por el cirujano, ¿no? Y bueno, acá la última más que nada es la construcción del sitio quirúrgico, del órgano y espacio, es aquella que se da en las siguientes condiciones, ¿no? Esto, bueno, ocurre en los 30 días ya posterior a la cirugía,
si no existe un implante, ¿no? Y esto va a durar hasta los 90 días si existe alguno. Y bueno, acá ya compromete, ¿no? Cualquier órgano espacio, ya sea diferente de la incisión que fue abierta o ya manipulada durante la cirugía. Y esto es mínimo una de las siguientes condiciones: el drenaje purulento de un órgano espacio por el sitio quirúrgico, los microorganismos ya aislados de un cultivo tomado de forma aséptica y un líquido o tejido ya relacionado con el órgano espacio, ¿no? Y bueno, el tercero son los abscesos u otras evidencias ya de infección que más que nada van a envolver el órgano espacio, ¿no? Y bueno, pues por último está el diagnóstico de infección de ese órgano espacio realizado ya por el cirujano. No, son temas cortitos y muy importantes. Ahí la doctora nos dio la respuesta a la última pregunta. No les he dicho que solamente con supervisar, responda y sabía eso. Nada más. Al parecer, sí puede venir. Escriba usted lo que es una impresión para poder supervisar, etc. Exámenes, tipos de infecciones, supervisión profunda, escribirlo detalladamente. Gracias, Rey. Gracias, Máximo.